que hayan apartado su tiempo. Y ¿saben qué? Hoy estamos transmitiendo desde Calacoy, estamos muy felices de estar en casa, la verdad ya nos hacía falta. Y pues hoy tengo el gusto y el honor de moderar con mi gran amigo Adriel, Flash para los amigos. ¿Cómo estás, Flash? Estoy muy animado. Fantástico. Y la verdad ya tenía ratito que no nos veíamos, así que yo te traje un regalito, te traje una paletita. ¿Qué me trajiste tú? Ah, gracias, justo lo que necesitaba. ¿Cómo te fue en esta semana, Adrián? La verdad, me fue bien. Creo que pues obviamente han sido tiempos buenos para unos, tiempos complicados para otros, pero creo que en general, pues Dios ha sido bueno. Estoy aquí, como te dices, hace mucho que no nos veíamos, entonces creo que ese simple hecho es decir que creo que me fue muy bien la semana. Tú, te digo que nos compartas un testimonio que ya has contado muchas veces, según tú. Pues sí, ¿no? Ya con estar vivos en esta cuarentena tenemos para darle gracias a Dios y de sobra. Y pues sí, la verdad para mí fue una semana muy bendecida. De seguro encontraron ahí los mensajes de la hermana Fabi en todas las transmisiones pidiendo oración por trabajo. Bueno, ya pueden dejar de orar. Ya gracias a Dios ya abrió una puerta. Ya estoy en un lugar laborando y la verdad es que para mí pues fue una muy buena semana. Por eso estoy muy contenta. Pero también pues ya deseaba estar aquí, ya deseaba que llegara el sábado para estar con ustedes. Que dicho sea esto, recuerda que si nos estás viendo pues puedes comentar. Puedes ponernos, no sé, desde dónde nos estás viendo, con quién estás, qué esperas que Dios hable a tu vida. O no sé, Flash, ¿por qué no nos ponen un emoji, no? Estaría padre. Yo digo que nos pongan un emoji de cómo se sienten, de cómo se están sintiendo en este momento en su vida, en este momento de la semana. Pueden poner, no sé, una ola como el mar, pueden poner un elfo como Dobby o como Legolas si son muy guapos o guapas. Nah, no es cierto. Una popó. Todos sabemos qué significa y sabemos que todos nos hemos sentido así. No te juzgamos. Entonces, puedes poner lo que tú quieras. Pon un emoji de lo que tú quieras. Y bueno, tú sabes que aquí estamos para escucharte. También si tienes algo que decir, que compartir, te invitamos a que estés en las transmisiones que hacemos en la semana. Ya sabes, los jueves a las 8. Tenemos extraordinaria los viernes a las 8 también, sí. Tenemos los martes de oración, esos son a las 9, son muy cortitos. Te recomendamos que entres. Yo no estuve la semana pasada, debo confesar mi pecado. No, pero la verdad es que son tiempos muy lindos en donde realmente podemos expresar, tenemos una petición por alguien, o una necesidad nuestra, la podemos expresar y oramos todos juntos por ella. Entonces, si tú tienes una necesidad, en verdad, conéctate a esos tiempos. Sabes que tú puedes hablarlo, el micrófono es abierto, entonces, tú puedes compartirnos cómo te estás sintiendo, puedes compartirnos tu pensamiento y bueno, sabes que también estamos para escucharte, para tratar de resolver esto que se llama cristiano, ¿no? Y bueno, tú dime, Rebeca, ¿qué emoji pondrías en este momento? Pues yo creo que pondría el de la cornetita que estás celebrando, porque pues precisamente yo ahorita ando muy feliz, muy agradecida con Dios. Pero hablando de esta parte que nos comentabas como de compartir, de que nos importa lo que pasa contigo, también tenemos el grupo de WhatsApp, ya hay muchísima gente ahí, una gran comunidad, así que pues si te interesa formar parte, mándanos mensaje y nosotros te agregamos. De igual forma, mencionabas los martes de oración, ¿no? Si tienes una intención de oración, la puedes dejar en los comentarios, puedes contactarnos, no sé, si quieres de repente hablar con alguien, si necesitas que alguien te escuche, pues también nosotros estamos para servirte, nos interesa estar en contacto contigo y pues también puedes escribirnos. Y bueno, entre otras preguntas, tengo una pregunta que hacerte, Rebeca. ¿Sí? ¿Cuándo fue la banana? No es cierto. A ver, platícame. No sé, ¿has visto alguna película recientemente? O serie o lo que sea. ¿Y cuáles has visto? ¿Y qué te ha parecido? ¿La recomiendas? ¿La recomiendas? ¿Por qué?
Pues creo que la última película que vi en los cines es la de Un lugar en silencio 2. Entonces estuvo muy padre desde que pues los cines todavía están pues dejando la sana distancia, ya sabes, se toman la temperatura, hay que cuidarse todavía, chicos. Pero la película está muy buena, no sé si ustedes ya vieron la 1, pero en verdad te atrapa. No te quiero contar más porque no te quiero hacer spoiler, pero sí, o sea, definitivamente creo que de las películas que he visto, pues ahora en la nueva normalidad en el cine, es esa y la recomendaría 100%. Y creo que a ti te gustaría porque pues ya más o menos conozco. Vimos juntos la primera, no sé si te acuerdas, entonces te va a gustar. De hecho, si no mal recuerdo, no es cierto, no fue esa vez, pero sabes, me estaba acordando ahorita que dijiste del cine, en una ocasión, íbamos al cine, y había, creo que íbamos a ver una película Megalodón, no, Los Jóvenes Titanes en Acción, y nos entramos a ver otra película, creo que era Megalodón, y nosotros nos estábamos peleando con otras personas, porque según estábamos sentados en su lugar, y no es cierto, decíamos, no, pues mi boleto dice que este es mi lugar. Pero no, resultaba que nosotros habíamos entrado a una sala que no era. Entonces, siempre fíjense, por favor, en su boleto. No sean como Rebeca, porque obviamente yo no tengo parte en esto. Pero, no sé, qué padre que podamos hacer este tipo de actividades. Como dice Rebeca, mantenga la sana distancia. Ahora sí que hemos visto que los semáforos están cambiando, o sea, de saltando de color a color a cada rato. La verdad es que la situación sigue siendo crítica. Por favor, cuídate mucho. Cuida a las personas que están en tu casa. Y no ceses de orar por esta situación, de que Dios tome control, que Dios tiene control, más bien que Dios nos guíe en cómo debemos manejar estas situaciones. No te desesperes. Si tu papá o tu mamá ya se desesperaron, tu abuelita ya se desesperó, ya es que no regresamos a la iglesia, abuelita, sé paciente. Dios nos enseña a ser pacientes y a ser prudentes, entonces también puede ser ese efecto de cambio en tu casa. Y bueno, Rebeca, no sé, me surgió ahorita una pregunta. ¿Cuál es el miedo más tonto que tienes? El miedo más tonto que tengo realmente sí es muy bobo, los voy a hacer reír un poquito antes de entrar a la predicación y a la alabanza. A mí me da miedo, no sé, caminar por un puente peatonal y que de repente se me caiga el zapato. Imagínense qué vergüenza ir así como un zapato sí y un zapato no, y tu zapato ahí en media carretera, no sé. Siento que es un miedo muy tonto, pero no sé si llevo guarachito o zapato de meter en el puente peatonal, voy así como tratando de no acercarme demasiado para que no se me caiga. ¿A ti te pasa o soy la única normal que tiene miedos tontos? A mí no me pasa, pero en una ocasión, cuando iba en el kinder, tenía calor en los pies y se me ocurrió quitarme los zapatos y aventé uno y salió fuera de la micro. Mi mamá me pegó. No, sí me dio una tunda ahí y dijo, no me importa aquella gente, y me dio mis nalgadas ahí y ya pidió obviamente que se esperara el camión y bajó por mi tenis y me lo puso. Sí, a veces uno hace cosas que no entiende. Igual nos pueden contar si ustedes tienen algún miedo tonto por ahí, para reírnos todos un ratito y que no sea yo la única que quede aquí en Oso Social. Pero bueno, igual, como mencionaba también Adriel, esta parte de cuidarnos, ustedes también ven que nosotros estamos poniendo el ejemplo, por eso cada quien trae aquí su cubrebocas. Ahorita estamos juntitos por cuestión de la cámara, pero sí estamos todos guardando la sana distancia, y aunque la verdad ya queremos que estés aquí, ya queremos estar juntos, ya queremos convivir juntos a alabar a Dios, pues todavía falta un poquito, pero no se desespere y sigan orando, como dijo Adriel. Y bueno, ¿vas a decir otra cosa? Bueno, perdón. Sí, ya. No, la verdad, sin ya atrasarnos tanto, queremos dar paso a la alabanza. Queremos hacer una pequeña oración rápido para poner en manos de Dios esto. Si nos puedes acompañar, por favor. Señor, te damos gracias porque nos traes aquí el día de hoy. Gracias porque nos permites formar parte de esto, de estar viendo esta transmisión, de estar juntos a pesar de estar distanciados, Dios. Porque tú, o sea, a pesar de que la iglesia se cierra, tú nunca estás cerrado, Padre. Te agradecemos el tiempo que podemos estar aquí, Señor. Y bueno, ponemos en tus manos el tiempo de alabanza, ponemos en tus manos
la predicación que vamos a escuchar el día de hoy. Ponemos en tus manos a la predicadora que va a estar predicando, Dios, y también a nosotros, que realmente tengamos ese corazón abierto para escuchar lo que tú tengas que decirnos, Dios. Y sin más, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con la alabanza. Como verás, estamos en Cala, seguro reconociste las plantitas, la fuente que está a tu izquierda, pero no la ves. Ya casi regresamos, danos un tiempito más para poder estar en reuniones presenciales, pero queremos dar gracias a Dios por eso, gracias porque ya casi acaba todo esto. Es un buen tiempo para celebrar y aun cuando no haya pasado nada extraordinario, quizá no hayas visto mucho a Dios esta semana, es buen tiempo para alabarle, es buen tiempo para adorarle. Hace unos días veíamos la parte de alabanza y adoración. ¿Por qué no aplicar esto aquí hoy? Vamos a poner ese tiempo delante de Dios y le damos, ¿va? Padre, gracias por ser tan bueno, gracias por estar aquí, gracias por ser tan inexplicable. Te lo hemos dicho tantas veces, eres bueno con nosotros. No hay palabras, Dios, que se puedan juntar, bastar para poder explicar todo lo que tú eres, Señor. Santo eres tú, sé aquí, Dios, sé tú con cada uno de nosotros, Abba. Te bendecimos y te damos gracias por lo que harás en este tiempo. Gracias por lo que tú harás después, Señor. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Hablan de tu nombre, todo ser creado confiese que eres Dios, y todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios, y confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Otra vez, todas, 1, 2. Y todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confías en que eres Dios, y todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, y confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Cantaré, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, oh, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, oh, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. En que eres Dios, y todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que eres Dios.
Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, y confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Hey, hey, hey. Cantaré y cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré y gritaré, gloria, gloria. Oh, oh, oh. Cantaré y gritaré, gloria, gloria. Oh, oh, oh. Cantaré y gritaré, gloria, gloria. Tu nombre, hey. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Dios desde los cielos, Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprender a este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh, 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 oh. El mundo pasará, pero tu palabra prevalecerá. Oh, y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Y grande es tu fidelidad a mí. Oh, oh, grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la noche, si yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Siempre has sido fiel. Yo confiaré en Cristo.
anochecer yo te alabaré, pues grande es tu fidelidad a mí. La alabanza, gracias por esos tiempos en los que tal vez a la distancia, en donde estés, pues nos podemos conectar con Dios. Y yo quiero aprovechar para saludar a todos los que están conectados, que ya estamos viendo aquí que ya hay varios conectados desde Facebook: Sara Reyes, Keila, Dani Bray, Ruth Blancas, Joshua González, Lucy García, Richard también ya está conectado, Carla González. Gracias por conectarse, gracias por estar un sábado más con nosotros. Y pues yo quiero que ya te pongas listo para escuchar la palabra de Dios, para lo rico, para esto, la carnita del sábado, que es la palabra de Dios. Entonces, si tienes ahí tu cuaderno de notas, si tienes tu Biblia, pues ponte ya con la pluma bien lista para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque nos permites un sábado más, Dios, poder conectarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a hablar. Hoy pongo delante de ti mi boca, Señor, para que sea tu palabra, Señor, para que lo que hay en tu corazón, Señor, pueda sacarlo yo en mi boca, Dios. No permitas que pensamientos míos, Señor, salgan a través de mí, Dios. Yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, confrontándonos, activándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, si ya estás listo, hace 15 días Asa nos hablaba acerca de una palabra bien padre, a mí me gustó mucho. Bueno, me encantan todas las predicaciones de Asa, pero esa me gustó mucho. Nos hablaba acerca de David, acerca de cómo David, qué herramientas usó para matar a Goliat. Y podíamos ver que David fue con 5 piedras, con una honda y con un palo. Y era lo único que llevaba, ¿no? Y Saúl, pues bien buena onda, le quiso dar ay, se me fue su nombre. Su armadura para que él pudiera ir y enfrentar al gigante. Y pues David simplemente no podía con eso, o sea, no podía andar con eso y le dijo, ¿sabes qué? No, yo me voy con lo que ya sé usar, con lo que ya he practicado, ¿no? Y va y se enfrenta con y con Goliat y lo vence. Entonces, me dejó mucho pensando eso de, a ver, ¿qué herramientas tenemos a la mano? ¿Con qué contamos a veces para enfrentar ciertas situaciones en nuestra vida? Y la primera parte quiero que nos enfoquemos un poquito en esta línea que hace 15 días Asa nos hablaba, de cómo Dios nos está preparando, cómo Dios nos prepara y a este mensaje yo le he titulado Pequeños Comienzos. Y quiero hablarte un poco acerca de un personaje que es muy conocido en la Biblia, que es un personaje muy representativo dentro de los 12 discípulos, a quien bien podríamos llamar que era amigo de Jesús, era un íntimo de Jesús, que después de que Jesús murió y resucitó, fue un hombre que llevó el evangelio. Me estoy refiriendo a Pedro. Simón Pedro, un hombre de Betsaida que vivía en Capernaum, un pescador, era casado, Jesús lo llamó junto con su hermano Andrés. Y podríamos pensar en un pescador, podríamos pensar en un hombre que de glamuroso tenía su profesión. Pero ahí estaba Pedro. Pedro era un hombre que no tenía muchos estudios, no era como un Pablo, no era como otros hombres que de estudiosos de la ley o maestros de la ley. No, Pedro no. Pedro era un simple pescador. Y vamos a la primer cita. Vamos a leerlo en Lucas 5:1 al 5. Dice NTV, voy a usar NTV. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios.
Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Verso 3. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Verso 5. Le contesta: maestro, respondió Simón, hemos trabajado, fíjate en esta parte, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. O sea, ellos ya estaban limpiando, toda la noche habían estado pescando, y dice que no habían pescado nada. Entonces Jesús le dice: vamos otra vez, y no nada más aquí a la orillita. Le dice: vamos a las aguas más profundas. Imagino a Pedro, no sé, ponte tú en su lugar. Toda la noche estar pescando, toda la noche estar trabajando y pues nada más nada. Imagino a Pedro tal vez frustrado, cansado, desmoralizado, porque si era padre de familia, pues obviamente que tenía que llevar el sustento a casa y pues nada más no había encontrado nada para llevar a casa. Entonces, ni un pez siquiera que llevar, nada que vender. Entonces Jesús llega y le dice: pues, préstame tu barca. Probablemente, no sé, yo me pongo en el lugar de Pedro. Probablemente Pedro llegó a pensar: ¿por qué no me dedico a otra cosa? ¿Por qué no sé hacer otra cosa? ¿Por qué no irme a otro lado? Aquí en Capernaum no hay peces, a lo mejor me voy a ir a otro lado y ahí me va a ir mejor, pero trasladar a la familia, no sé, a lo mejor Pedro estaba pensando en cómo la noche no les había ido nada bien. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos llegado a sentir tantito así, un poquito frustrados, un poco desmoralizados, desanimados? Porque por más que te esfuerzas, por más que trabajas toda la noche, simplemente no hay ni un solo pez. Las cosas no van bien. Por más que te esfuerzas, las cosas no resultan nada bien. Y tú dices: bueno, Dios, ¿qué está pasando? Me he esforzado tanto y simplemente no pasa nada. Simplemente las cosas no mejoran, por el contrario, van peor. Por más que yo haga, no hay cambios. Por más que me esfuerce, no hay cambios. Probablemente no estás hoy en la escuela que tú quieres. Probablemente hoy no estás en el trabajo que tú quieres. Tal vez tus profesores no son los que tú querías. El horario tal vez no es el que tú querías. Tal vez en el trabajo que estás no es el sueldo que tú querías, o el puesto que tú querías, la zona que tú querías, el coche que tú querías. Tal vez no es la vida que tú anhelabas, no es la vida que tú soñabas, no es la vida o las circunstancias en las que tanto te has esforzado. Y tal vez traes esa frustración y traes eso de: ¿para qué hago esto si las cosas no cambian? ¿Para qué me esfuerzo si las cosas no mejoran? Probablemente Pedro se llegó a sentir así. Tal vez podrías llegar a sentir: probablemente yo creo que Dios me está castigando. Tal vez estoy pagando mis pecados pasados, presentes y futuros, porque las cosas nomás no resultan. No sabemos lo que Pedro en ese momento estaba pensando, pero de que por lo menos cansado físicamente estaba, así, desvelado sí. Y yo no sé tú cómo te sientes cuando estás desvelado. Cuando no has dormido, o sea, imagínate, te has desvelado porque tenías que entregar al siguiente día un trabajo el cual no hiciste en todo el semestre, lo dejaste hasta el último día, entonces no dormiste en toda la noche y al otro día tuviste que ir a la escuela o te tuviste que conectar a tus clases. Yo no sé tú, pero ya como que a mediodía ya estás de malas, ¿no? O sea, ya estás de malas, ya no quieres que nadie te hable, a lo mejor ya estás como zombie en automático nada más, pero ya no estás como que al 100, ¿no? Entonces Pedro por lo menos estaba desvelado y estaba cansado. Ahora vamos a leer la otra parte. Jesús le dice: vamos. Pedro no tenía ni idea de que entre todos los pescadores que estaban ahí, Jesús se iba a referir directamente a Pedro a decirle: ven. Vamos al verso 5. Verso 5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante
toda la noche. O sea, no nada más fue de, salimos, vamos aquí tantito cerquita, unas 2, 3 horas y regresamos. No, dice durante toda la noche. Y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Fue así de, Dios, ¿cómo te explico? Mira, Jesús, pues tú no te dedicas a esto, tú no eres pescador, tú no sabes cómo funciona esto del mar, no sabes el oficio, pues nosotros ya no la sabemos y ni así nos ha ido bien. Pero bueno, pues nomás porque eres Jesús, pues órale, pues está bien, vamos. Las voy a echar nuevamente, ¿no? Y ahí va, ya me imagino a Pedro todo cansado, a lo mejor hasta de malas, o tal vez sí de buenas, porque Jesús se había dirigido directamente a Pedro entre todos esos pescadores que estaban ahí limpiando sus redes, se dirigió específicamente a Pedro. A lo mejor Pedro tal vez iba emocionado con el cansancio físico, la frustración, la preocupación tal vez, pero dijo, órale, pues ahí vamos, ¿no? Verso 6. Dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. O sea, imagínate la impresión de Pedro. Toda la noche se la pasaron trabajando y aquí solamente Jesús le dijo, pues vámonos más para adentro. Y resulta que ahí sí, llegaron a pesar, a encontrar tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las otras 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. O sea, no era cualquier cosa, o sea, a punto de hundirse, imagínate. Verso 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. ¿Soy un hombre tan pecador? Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. O sea, la primera reacción de Pedro no fue de, ¡wow, no manches! O sea, ya salí de mis deudas. O sea, ya valió la pena la desvelada, ya valió. No, la primera reacción de Pedro fue de, Dios, soy un pecador, o sea, aléjate de mí, o sea, no mereces estar aquí cerquita de mí. No sabemos en qué ondas andaría Pedro, cómo sería Pedro, que enseguida ese encuentro con Jesús, el que sus ojos fueran abiertos y pudiera estar presente en ese milagro, porque para él había sido un milagro, él había comprobado, él había trabajado, que no había peces en ese momento. Entonces su primera reacción fue de Jesús, soy pecador. Y Jesús le dice, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Pedro sabía que debía obedecer. Seguramente había algo de incredulidad en él, pero aún así él fue y obedeció a Jesús. La vida de Pedro en ese momento cambió. En ese instante la vida de Pedro cambió para bien, de llevar su rutina, tal vez todos los días ir y pescar. Hay algunos estudiosos que dicen que Pedro ya estaba trabajando con Juan el Bautista. Probablemente iba algunas veces a ayudarle a Juan a predicar, no sabemos. Pero la vida de Pedro cambió. En ese instante cambió para siempre. Una noche común y corriente, rutinaria, algo tan sencillo, él estaba haciendo lo suyo y solamente bastó que llegara Jesús para darle otro sentido a su vida. Pedro estaba enfocado en su trabajo terrenal, en su trabajo habitual, y llegó Jesús para darle un sentido celestial al trabajo de Pedro. Su profesión, a lo que minutos antes o momentos antes la estaba frustrando, llegó Jesús a darle ese giro, a darle un sentido celestial. No reniegues por lo que hoy te está tocando hacer. No reniegues por lo que hoy te está tocando trabajar. Tal vez hoy, en este momento, no estás en aquel momento en el que tú te imaginas ver en un futuro. Tal vez no estás en tu mejor momento.
Tal vez no estás en tus 5 minutos de fama. Tal vez no estás en ese lugar en el que tú anhelas estar. Tal vez las cosas no están fluyendo como tú quisieras. Tal vez la vida en este momento no te está sonriendo como tanto has estado orando, como tanto te has estado esforzando. Tal vez ha habido noches en las que te has esforzado tanto, has trabajado y tal vez no solamente noches. Llevas años frustrándote tal vez porque las cosas no resultan, porque simplemente sales a pescar y regresas sin un solo pez. Pero un día, cuando tú estás haciendo lo tuyo, va a llegar Jesús y va a decir, hey, ven, vamos a darle un cambio, vamos a darle un giro a tu vida. Solamente falta una indicación de parte de Jesús y una respuesta positiva a nosotros. Porque Pedro bien le pudo haber dicho, ¿sabes qué, Jesús? Tú no sabes, ya fuimos para allá, te presto la barca, ve y predica desde allá. Pero el salir a pescar otra vez, pues no, la neta no. No. Pedro aún con todo ese cansancio físico fue y obedeció a Jesús. Eso es lo que necesitamos tú y yo. Ante una indicación de parte de Jesús, debe haber una respuesta positiva de nuestro lado. Una respuesta es decir, ok, Dios, ya he trabajado tanto, estoy bien cansado, pero te voy a hacer caso. Voy a obedecer. Después de que Jesús sigue con este encuentro con sus discípulos o con quienes iban a ser sus discípulos, pasado un tiempo, los discípulos fueron partícipes de muchos milagros. Uno de esos milagros es la multiplicación de los peces y los panes. Y es una escena bien, no sé, como que bien de película. O sea, tú te imaginas que la gente está siguiendo a Jesús, que Jesús está predicando y llega un momento en donde la gente está cansada y se acercan los discípulos y oye Jesús, pues la gente no se quiere ir, pero no ha comido. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Pues aquí un niño trae pues nada más 5 peces y 2 panes, es lo único que trae. Pues ahora le vamos a orar y pues a ver, ¿no? Y ellos fueron partícipes, ellos participaron. Seguramente ellos llevaban las canastas a repartirlas porque dice que los hizo que se sentaran en pequeños grupos. O sea, ellos vieron ese milagro y seguramente no fue el único milagro. Antes de eso había sanado a enfermos. Entonces ellos habían estado ahí, seguramente a algunos de ellos les tocó orar por esos enfermos y sanaron. Entonces, habían estado ellos siendo partícipes de esos momentos, de esos tiempos de milagros. Vamos a Mateo 14, del 25 al 31. Después de que ellos participan de la multiplicación de los alimentos, pues ya ellos se iban a ir. Digamos que había terminado su jornada de trabajo y les dice Jesús que se adelantaran, ¿no? Que se fueran a la barca y que se adelantaran y que Jesús después los iba a alcanzar. Entonces los discípulos se suben a la barca y empieza a ponerse medio feo el clima. Vamos a leer Mateo 14, 25 al 31. Dice, a eso de las 3 de la madrugada, o sea, ya habían terminado bien tarde que era. Dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. O sea, imagínate, en medio de la nada, a las 3 de la mañana, cuando más oscuro está, empieza un tormentón. O sea, la barca se empieza a mover por todos lados. Ellos seguramente ya estaban cansados, con el espíritu hasta arriba, eso sí, porque habían visto milagros de parte de Jesús. Y imagínate tú cómo reaccionarías. O sea, empiezas a ver en la oscuridad que se acerca una figura, no alcanzas a identificarla y se empieza a acercar. Pues obvio que te espantas. Entonces que ellos se quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! O sea, imagínate, es un fantasma y empiezan a gritar y un barquito, me imagino, bien chiquito y lloviendo y acá las olas a lo mejor. Pero Jesús les habló de inmediato, o sea, luego dijo, estos ya van a empezar a reprender, vamos a calmarlos. Entonces Jesús les dice, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí.
Entonces fue así de, no manches, es Jesús. Entonces Pedro lo llamó. Señor, fíjate acá bien hábil Pedro, acá de, no, a mí no me va a marear, dice Pedro, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le contesta, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Entonces ahí su primer reacción fue de, ¡sálvame, Señor! Y gritó, o sea, imagínate, o sea, te empiezas a hundir y es de, me voy a ahogar. De inmediato, o sea, Jesús no se tardó. Dice, de inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Entonces dice que se extendió la mano y lo agarró, entonces Jesús no estaba lejos. O sea, alcanzó a extender la mano, o sea, no sé, a lo mejor 1 o 2 pasos probablemente, y lo alcanzó a agarrar. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y la verdad es que no puedo evitar reírme de esta escena. O sea, la verdad es que cuando yo lo estaba escribiendo, o sea, me estaba riendo. Y no en mala onda, no burlándome o algo así, sino que me río porque me siento a veces identificada con Pedro. ¿Por qué? Probablemente tú ya tuviste tu encuentro con Jesús, decides renunciar a todo, dejaste ahí tus redes, dejaste tu barca y dijiste, Jesús, yo voy con todo contigo, no, o sea, el mundo ya quedó atrás y yo voy a dar mi vida por ti, por el evangelio. Y ahí estás. Y empiezas a seguir y a dar esos pasos de fe. Empiezas a ver los milagros de parte de Dios en tu vida. Tú eres partícipe de esos milagros. Tú eres la herramienta. Tú eres las manos que Dios usa para sanar a los enfermos. Tú eres aquel que provee a alguien más. Tú eres ese medio para que Dios haga milagros a través de ti, a las personas que te rodean. Y ahí vas, teniendo tus tiempos de intimidad con Dios, de oración, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, ahí vas, ¿no? Y así como con Isaías le dice, Señor, heme aquí. Envíame a mí, Señor, yo quiero ser tus brazos, yo quiero ser tus pies, aquí está tu siervo, Señor. Envíame a mí. Y Pedro venía no solamente de ver un milagro, de ver muchos milagros. Como yo te decía, seguramente él fue partícipe de esos milagros. Así más o menos, como para que te acuerdes, hace más de 1 año, como cuando terminas un campamento. Cuando termina un redescubre y regresas a tu casa, que sientes que flotas, regresas con tu gorra, con tu sudadera, bien tronado, bien cansada que regresas, porque eran buenos esos campamentos. Terminamos bien cansados, pero la verdad es que eran buenos tiempos. Y así regresas cansada, pero llegas, no hombre, o sea, con el espíritu hasta arriba. Cuando termina una conferencia que casi levitas, que a tus hermanos, a tus papás dicen, no se me acerquen, pecadores. El Espíritu Santo me tocó y vengo ungido por el Señor. Así más o menos, vienes flotando, vienes bien ungido de parte de Dios, sientes que flotas y casi como Pedro tú le dices, Señor, si eres tú, ordéname que vaya. Ordéname que vaya hacia ti, que camine sobre las aguas. Y ahí vas. Y te dice Jesús, ven, te ordeno que vengas. Y empiezas a caminar en ese llamado que Dios te hizo, el cual tú pediste, el cual tú le dijiste, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí yo estoy dispuesto, soy toda lo que tú necesitas para hacer tu obra. Si no hay más siervos, aquí estoy yo. Tú pediste ese llamado. Y las cosas de repente se empiezan a poner tormentosas. Las cosas no fluyen como tú pensabas. Empiezas a luchar con esa incredulidad, empiezas a luchar tal vez con el desánimo, empiezas a luchar con todos tus pensamientos que te van jugando en contra, con tu corazón, con tu mente, con todas las circunstancias en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, no sé. Empiezas a ponerle más atención a todas las tormentas que traes alrededor tuyo. Pierdes de vista los ojos de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa?
que volteas a ver en dónde estás caminando y te empiezas a ahogar. Y tu primer reacción es de Señor, sálvame. Te olvidaste de mí. Me pediste que fuera hacia ti, pero te olvidaste de mí, me estoy ahogando. Jesús no dudó, dice. De inmediato, Jesús extendió su mano y lo agarró. Y Jesús le contesta, ¿por qué dudaste de mí? Esta respuesta se me hace bien interesante. ¿Por qué dudaste de mí? O sea, no es dudar de las circunstancias, no es dudar de lo que tú estabas haciendo, es de mí, estás dudando de mí, de que yo aquí estoy, de que soy un Dios de imposibles, de que yo te estoy diciendo que vengas, estás dudando de mi poder. ¿Por qué dudamos de Dios? No es que Jesús no estuviera viendo la tormenta, no es que Jesús no viera toda la situación natural que estaba pasando en ese momento. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús sabía que era un hombre, Pedro, un hombre mortal como tú y como yo, pecador, haciendo algo imposible, caminando sobre el agua. Era algo imposible para Pedro. Jesús lo sabía. Jesús sabía y le dice, ¿por qué dudaste de mí? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dudado de que Dios está ahí? Él nos pide que hagamos algo. Él nos pide que caminemos en ese propósito, en ese llamado, en esa situación imposible. Él nos pide que lo hagamos. Pero empezamos a ver que estoy caminando en lo imposible. En mis fuerzas, en mi naturalidad es imposible que yo esté haciendo esto. Entonces empiezo a ver que estoy caminando sobre algo imposible. Dejo de ver los ojos de Jesús. Y es cuando mi incredulidad, cuando mi naturaleza de ser humano empieza a jugarme en contra. Y es cuando me empiezo a ahogar. O cuando siento que me estoy ahogando. Si Él nos pide hacer algo, es porque Él va a estar ahí. Jesús estaba a escasos un medio metro de Pedro. Jesús no iba a permitir que se ahogara. Él iba a hacer lo imposible. Pedro solamente tenía que hacer lo posible, que era salir de la barca y era empezar a caminar. Era lo único que tenía que hacer Pedro, lo posible. Lo que su naturaleza de ser humano le permitía caminar. Y Jesús iba a hacer lo imposible, que caminara sobre el agua. Solo tú y yo, solo nos toca mover los pies, es lo único. Salir de nuestra barca, creer que Jesús es quien nos está llamando, creer que Él está ahí, cuidando de mí, con la mano pendiente para no ahogarme. Tú y yo solamente tenemos que hacer eso y mover los pies. Jesús va a hacer lo imposible. Ahora quiero que nos vayamos a otra escena de Pedro. Y ahorita vimos dos escenas, dos momentos bien importantes para Pedro. Y nos vayamos a una escena que todos la hemos leído. Fue cuando Pedro niega a Jesús 3 veces. No fue la única vez que Pedro dudó cuando se estaba ahogando o cuando sentía que se estaba ahogando en ese momento, sino que más adelante Pedro lo niega a Jesús. No solamente una, 3 veces. Vamos a Lucas 22, 56. Dice Lucas 22, 56 al 62. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin, dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió. Seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. O sea, imagínate esa escena. O sea, Jesús antes ya le había dicho a Pedro,
¿Me vas a negar? No, Señor, yo doy la vida por ti y voy hasta la cárcel por ti. Acto seguido, lo niega una vez, lo niega 2 veces. Dice que la tercera vez, todavía, él estaba hablando, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. O sea, imagínate esa mirada de Jesús. Tal vez ya estaba golpeado, tal vez ya estaba todo maltratado y volteó a ver a Pedro. Yo no sé, créeme que cuando yo estaba haciendo este mensaje, cuando estaba anotando esto, no pude evitar no llorar. No pude evitar no llorar porque yo veía, no sé, me veía en Pedro, Señor, ¿cuántas veces yo te he negado y has volteado a verme? Y simplemente es de, no sé, me pongo en el lugar de Pedro, se debe haber sentido basura en ese momento. Porque ya había pasado un tiempo en el que Pedro había estado con Jesús. O sea, no era de días, ya habían llevado un tiempo trabajando juntos. Era su amigo y lo traicionó. Sigamos leyendo. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Y se acordó Pedro de lo que Jesús le había dicho y fue así de, ¡oh, ya la regué! Me dijo Jesús que lo iba a negar. Me lo dijo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro salió del patio llorando amargamente. O sea, imagínate Pedro en ese momento. O sea, vio la mirada de Jesús. Se acordó que un día antes Jesús ya le había dicho, me vas a negar, Pedro. Y salió. Yo no sé si tal vez se fue al mar, a llorar, al desierto y a pedirle perdón a Dios. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y me vuela la cabeza cómo Jesús, antes de decirle lo que haría, antes de hablarle de su traición, le dice lo que debe hacer después de esa traición. Le dice que él está rogando para que su fe no falle. Eso lo leemos en Lucas 22:31. Dice, Simón, Simón. Fíjate aquí cómo no le dice Pedro, le dice Simón. Le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, refiriéndose a sus discípulos, como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón. O sea, es algo bien específico. Le dice, por ti he rogado en oración. No le dijo que por Judas, Es algo bien curioso aquí. Por ti estoy rogando, Simón, para que tu fe no falle. Jesús está rogando delante del Padre por nosotros para que nuestra fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y si tú sigues leyendo en el verso 33, vas a ver cómo ahí después Jesús le dice, porque tú me vas a negar. Pero es bien curioso, bien interesante cómo Jesús, antes de decirle lo que iba a pasar con Pedro, antes de decirle de su traición, Jesús le dice, hey, yo estoy orando por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Y cuando tú te arrepientas, sabía que Pedro se iba a arrepentir. Cuando tú te arrepientas, no es de vete a tu rincón y lamentate por tu pecado, no. Arrepiéntete y vas a regresar a fortalecer a tus hermanos. Ya te equivocaste. Arrepiéntete y regresa. Jesús ya sabía que Pedro se iba a arrepentir. Y tantas veces nosotros hemos traicionado a Jesús, más de 3 seguramente. Jesús está pidiendo para que nuestra fe no falle. Y aún así, si llegara a fallar nuestra fe, Él nos pide que nos arrepintamos y que regresemos a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y quiero que leamos esta escena en Juan 21:1 al 19, está un poquito larga, pero es bien interesante. Juan 21:1 al 19. Dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí.
Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. O sea, otra vez Pedro encontrándose con su frustración de todo me sale mal. O sea, vengo de acá de estar con el Mesías, de servir con él, de ver milagros y regreso a mi antigua vida y todo sigue mal. Dice, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. O sea, fue tanta su emoción de Pedro o sea, está ahí Jesús, o sea, está ahí. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. O sea, ven la ternura con la que Jesús los recibe. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿Quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, fíjate estos versos: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, las 3 veces que lo negó. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Es bien interesante este pasaje, ¿por qué? Porque Jesús se encuentra con Pedro y lo recibe con el desayuno. Y cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Le pregunta, ¿me amas? Era más que el que Jesús tuviera la duda, porque y el mismo Pedro le dice, tú lo sabes todo. Era para recordarle a Pedro, escúchate, Pedro, lo que estás contestando. Me amas, tú me amas, tú me amas. Deja de atormentarte por lo que hiciste. Ya te arrepentiste y aquí estás. Ya te arrepentiste y aquí estás en donde yo te llamé. Era más importante recordarle a Pedro, el pescador, que debía de seguir a Jesús. Recuerda cuánto amas tú a Jesús. No menosprecies tus pequeños inicios. No menosprecies el lugar en el que ahorita estás. No menosprecies el lugar en donde hoy Dios te ha puesto. Puede que no sea lo que tú quisieras hacer. Puede que no sea el lugar perfecto, el trabajo perfecto, la escuela perfecta.
tú sigue trabajando, tú sigue limpiando tu red, haz lo que tienes que hacer ahorita de manera excelente. Que Jesús va a llegar y te va a encontrar y te va a decir, sígueme. Jesús no se encontró a Pedro predicándole a miles. Jesús no se encontró a Pedro haciendo la profesión más glamurosa, mejor pagada. No. Pedro estaba ahí, cansado porque no había pescado nada, y Jesús llegó en ese momento. Lo encontró en el lugar que Pedro debía estar. Jesús va a llegar a donde tú estás hoy, que es tal vez el lugar donde no te gusta, donde no te sientes cómodo, donde tal vez no quisieras pasarte mucho tiempo ahí. Va a llegar Jesús y te va a decir, sígueme. Y probablemente vas a vivir esos momentos de milagro, esos momentos de encuentro con Jesús, y probablemente te vayas a equivocar. Y probablemente le traiciones no 1, 2, 3, sino muchas veces más. Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar. Y aún así le dijo, hey Pedro, yo estoy llorando por ti. Pero si te equivocas, si falla tu fe, arrepiéntete y regresa a hacer lo que debes hacer, lo que yo te mandé a hacer después de que me encontré contigo. Eso es lo que Jesús quiere. Que tú y yo siempre regresemos a los pies de Cristo. No importa cuánto te hayas equivocado, Jesús ya sabe. Jesús ya sabe que te equivocaste, Jesús ya sabe que te vas a equivocar. Y aún así Él sigue rogando por ti y por mí. No regreses a tu vida pasada a encontrarte otra vez con esa red vacía. Regresa y haz lo que Jesús te ha mandado a hacer. Y con esto termino. Mateo 16, 18. Esto pasó todavía antes de todo lo que ahorita vimos. Y es Jesús diciéndole a Pedro, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Es una roca inamovible. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Jesús sabía de la negación de Pedro, y eso no le hizo cambiar de opinión de cómo él veía a Pedro. No importa de dónde te haya sacado Jesús. No importa cuántas veces te has equivocado, no importa en dónde estés ahorita, no importa si todo te ha salido mal. Jesús no deja de verte con amor, Jesús no deja de verte con ternura, Jesús no deja de verte con ese propósito, Jesús no deja de verte como esa roca inamovible. Para Él, tú eres valioso, para Él, tú eres valiosa. Solo tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Solamente tienes que trabajar en esas cosas pequeñas que ahorita tú las ves como algo insignificantes. Sigue trabajando. Hazlo con excelencia. Jesús te está viendo. Jesús está viendo cómo estás limpiando tu red vacía. Solamente espera ese momento en el que Jesús te haga ese llamado y en el que te diga, ahora ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Y mantente firme en esa fe. No dudes de Él. No dejes de ver los ojos de Cristo. No dejes de ver los ojos de Jesús. No veas en lo imposible en lo que estás caminando. Ve los ojos de Jesús, que Él se va a encargar de hacer lo imposible, que camines sobre el mar. Pequeños comienzos son el cimiento para grandes obras. No menosprecies el lugar en donde hoy estás. Y quiero cerrar con esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo no sé qué tan frustrado o frustrada te encuentres. Yo no sé si ya estás en el lugar donde quisieras. Pero Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe tal vez si en este momento estás pasando por esos tiempos de que estás llorando amargamente porque traicionaste a Jesús más de una vez. Él lo sabe. Pero eso no significa que Él te deje de amar. Él no significa que se ha olvidado de ti. Sientes que te estás ahogando, no significa que Jesús no esté ahí, extendiendo su mano para que eso no pase. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque todo lo que pasa en nuestras vidas es por una razón, es para un propósito.
No te es ajeno lo que hay en nuestros pensamientos, no te es ajeno lo que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque aún en esos momentos de frustración, en esos momentos en donde nos sentimos tal vez olvidados o abandonados, que las cosas no pasan nada bien, que la vida no me sonríe, Jesús, tú estás ahí, listo para extender tu mano y rescatarnos. Padre, ayúdanos, Dios, a no menospreciar lo que hoy estamos aprendiendo. Queremos trabajar, Señor, en lo poco. Queremos ser excelentes, ser diligentes, Padre, para que cuando tú llegues, Dios, podamos trabajar mirando siempre tu rostro. Dios, que no voltemos a ver la tormenta que hay a nuestro alrededor, que no voltemos a ver, Señor, nuestras incapacidades, sino que te veamos a ti, Padre, el Dios de lo imposible. Señor, que sin importar cuántas veces te hemos fallado, Dios, que siempre regresemos a ti. Padre, hoy nos queremos poner a cuentas, Dios, porque seguramente te hemos fallado más de una vez. Dios, hoy queremos arrepentirnos y volver a ti y esperar, Señor, la siguiente indicación. Gracias por tu amor, gracias por tu ternura, Padre. Gracias porque tú no nos ves, Señor, como el mundo nos ve, sino nos ves como con esos ojos de ternura, de amor, nos ves con valor, Padre. Y sin importar cuánto nos equivoquemos, nuestro valor para ti no disminuye. Padre, yo te ruego que tú nos ayudes, Dios, a que nuestra fe no falle, a que nuestra fe vaya en aumento, a trabajar todos los días, Dios, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, sabiendo que todo lo que pasa a nuestro alrededor es para bien. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Si tú crees que este mensaje le puede ayudar a alguien, compártelo con algún amigo, con algún familiar, compártelo en tus redes sociales. Si tú quieres también que oremos por ti, puedes ponerlo ahí, nos puedes mandar un mensaje directo o ponerlo ahí en la caja de comentarios. Y por supuesto que vamos a estar orando por ti. Y pues ya sabes, tenemos un montón de transmisiones a lo largo de la semana en Calacuaya. Mañana nos vemos a las 8, a las 9 y a las 6:30. Ay, pero a las 9, ¿por qué dije a las 9? A las 8, a las 11 y a las 6:30. Nos vemos ahí en Calacuaya, en tu casa. Y pues todas las transmisiones que tenemos a lo largo de la semana. Te mandamos un abrazo, cuídate mucho, que Dios te bendiga y pues nos vemos el día de mañana en Calacuaya, en tu casa. Bendiciones, bye.